Gracias. Buenas tardes a todos, señoras y señores, distinguidos amigos, compañeros, miembros de la Junta Directiva, socios, amigos todos, presidente adjunto Andrés Menéndez. Bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias del Centro Asturiano de Madrid. El pasado 2 de octubre se cumplieron 141 años desde que se fundó esta emblemática y vetusta institución, cuyo patrimonio en esta calle Farmacia y en la Quinta Asturias, a 25 kilómetros aproximadamente por la carretera de Extremadura, constituye un pedacín de nuestra querida Asturias en la capital de España y donde todos ustedes tienen su casa. Como recordarán, hace ya unos cuantos años reactivamos el Día de la Hispanidad, con la generosa presencia y la magistral conferencia de la entonces embajadora del Ecuador, a la que siguieron en las posteriores ediciones las igualmente extraordinarias conferencias de los embajadores de Chile, de Colombia, del Perú, de Panamá, de la República Dominicana, de Paraguay, de México y de la Argentina. Lamentablemente, en 2020, la pandemia, que se llevó a tantas personas queridas, nos arrebató también la posibilidad de organizar este acto de confraternidad. Pero sí en 2021, que de hecho tuvimos, como acabo de decir, en último lugar al embajador de la República Argentina. Hoy nos acompaña, para dicha de todos, el ministro consejero de la Embajada de Guatemala, don Carlos José Arroyave Preda, a quien mucho agradecemos su presencia en esta su casa. Representa además a la excelentísima embajadora de Guatemala, doña Mónica Bolaños Pérez, que no ha podido acudir porque está precisamente en Guatemala en una reunión de embajadores. Para ambos nuestro especial y cálido saludo. Enseguida presentaré a don Carlos con más detalle, también por supuesto nuestra gratitud a todas las personas que están en el salón, que como acabo de decir, pues muchos son socios y amigos todos de la casa, ¿no? También quiero referirme a las dos señoras que están en esta mesa presidencial. Por un lado, a la derecha del ministro consejero, está doña Selina Insurralde Samudio, que viene en representación de la Brigada Cultural de la Embajada del querido Paraguay. Y a mi izquierda está doña Pilar Riesco, que es secretaria general del Centro Asturiano de Madrid. Estamos pues en una mesa muy internacional, lo cual agradecemos enormemente, y también en el salón, porque ya que estamos entre amigos, pues nos acompaña afortunadamente un estudiante de doctorado de Brasil, de manera que esto enriquece muchísimo más el acto y le da pues un sello multicultural, justamente como corresponde a la conferencia de hoy y además como corresponde también a nuestra identidad asturiana, porque cultivamos mucho nuestras raíces, por supuesto, pero siempre nos abrimos a todos los pueblos de España y aún del mundo. Y es posible que venga don Densi Arnaldo López, agregado cultural de la Embajada de Guatemala, y también don Ramón Burgos, de la Embajada de la República Dominicana. Como quiera que sea, pues celebramos hoy el Día de la Hispanidad, aunque haya sido oficialmente ayer, como es sabido, el 12 de octubre. Hispanidad es término que se extiende a todos los pueblos de lengua y cultura hispánica. La noción de hispanidad se extiende a una palpitante y viva comunidad unidiversa, valga este neologismo. Hispanidad, que pese a los muchos problemas es lengua, es corazón, es alma, es fraternidad y es también porvenir. Del himno nacional de Guatemala rescatamos estos versos sobre su bandera, una bandera que nos acompaña también, está aquí junto a la bandera de Asturias y la bandera de España, tenemos esta enseña nacional guatemalteca. Y dicen así estos versos: esto enseña pedazo de cielo en que prende una nube su albura, y ay de aquel que con ciega locura sus colores pretenda manchar. En verdad, nuestra mirada se dirige a la República de Guatemala, golpeada con dureza, como es sabido, por el huracán Julia, que se ha traducido en muertos, en inundaciones, en casas y en escuelas destruidas, en daños en carreteras y también en otras infraestructuras.
mucho dolor hasta el punto de que se ha decretado el estado de calamidad, y queremos por ello que este acto sea de recuerdo, por supuesto, en primer lugar, y de solidaridad con el pueblo guatemalteco que sufre las consecuencias de este huracán. El Centro Asturiano de Madrid expresa los mejores deseos a este hermano país centroamericano, el país de la eterna primavera, con una gran riqueza humana y natural, el corazón del mundo maya, con volcanes, bosques tropicales y una gran belleza. El país también de la ceiba, aunque por aquellas latitudes se pronuncia ceiba, porque hay que recordar que la mayor parte de los hispanohablantes, Andrés, sesean, aunque esto está admitido, pero son la inmensa mayoría, Solo algunos pocos, yo creo, si cogemos en cómputo total a los hispanohablantes, los que discriminamos entre estos fonemas, el fonema S y la C. Bueno, pues dicho esto, el país de la ceiba, árbol nacional, árbol de la vida, cuyas ramas expresan su identidad unitaria y diversa. Es también el país del quetzal, colorida ave, símbolo de la historia natural y cultural de Guatemala, emblema de libertad. Pude visitar, señor consejero, en 2 ocasiones Guatemala por motivos universitarios. Fue una experiencia muy gratificante en todos los sentidos. Y bueno, lo que pude ver pues fue su capital, por supuesto, donde estaba principalmente ubicado, también la antigua capital de Guatemala, una belleza colonial, y el lago de Atitlán, donde también tenía la Universidad de Guatemala, del Valle de Guatemala, tenía una delegación, y yo fui invitado para dar algunos cursos a maestros, en este caso campesinos e indígenas, y bueno, un paraje pues hermosísimo. De este bello país, del que el poeta y sacerdote jesuita guatemalteco Rafael Landívar dijo en unos versos que rescato: me acuerdo de tu clima y de tu cielo, a tus fuentes me asomo, y se pasea por tus henchidas calles, ay, mi anhelo. Nos hablará, digo, de este bello país, el ilustrísimo ministro consejero de la Embajada de Guatemala, don Carlos José Arroyave Preda, que pronunciará la conferencia Guatemala Multicultural, a quien mucho agradecemos que nos acompañe, todo un honor, y a quien procedo a presentar a partir de un sintético y brillante currículum. Es arquitecto y diplomático de carrera, nació en la ciudad de Guatemala, exalumno marista del Liceo Guatemala y expedicionario de Aventura 92 de Miguel de la Cuadra Salcedo, año 1988. Creo que su hija, si no recuerdo mal, hace pocas semanas, un profesor de la Universidad Autónoma me dijo que la hija de Cuadra Salcedo también sigue los pasos de su padre. Y van a hacer, de hecho, una ruta, al menos por el Mediterráneo, creo recordar, por el Mediterráneo. Bueno, que es interesante porque son viajes muy instructivos, muy culturales, y merece la pena seguirlos, ¿no?, de alguna manera. Se graduó don Carlos como arquitecto de la Universidad Rafael Landívar en el 97 y obtuvo en el 99 una maestría en Ciencias de Economía en la Construcción y Administración de la University College de London. Además, en 2013 obtuvo un diplomado en Sistema Nacional de Seguridad para empleados del Sistema Nacional de Seguridad y en 2015 un posgrado en Diplomacia, Relaciones Internacionales e Imagen Pública, ambos de la Universidad Galileo de Guatemala, y participó en varios seminarios, cursos y capacitaciones. Capacitaciones cortas en Rusia, en la República Checa, en Hungría, en Polonia, en Taiwán, en Francia y en Suiza, entre otros. Después de ejercer como dibujante y arquitecto en Guatemala, en el año 99 trabajó como consultante en el Departamento de Arquitectura para la Educación de la UNESCO en París. En el año 2000 continuó su vida laboral como diplomático en Ginebra, posteriormente en Moscú, durante unos cuantos años en Guatemala, en Berna, y en la actualidad funge como ministro consejero de la Embajada de Guatemala en Madrid. Recientemente ha publicado un libro en España, cuyo título es Raíces, Los Prera, Sierra de Cobán, y agrega también como datos relevantes a nivel personal que está casado y tiene 2 hijos. Pues sin más, tiene la palabra el señor ministro consejero de la Embajada de Guatemala, don Carlos José Arroyave Preda. Muchas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación. Quiero primero agradecerle a don Valentín Martínez, presidente del Centro Asturiano, a don Andrés Menéndez, presidente adjunto, a Pilar Riesgo, secretaria general del centro, y pues a nuestra compañera aquí, Selena de Zamudio, de Paraguay, y a todos ustedes, invitados especiales, amigos de Guatemala. Me complace también pues conocer aquí a un antiguo hermano marista que estuvo dando clases en mi amado Liceo Guatemala, donde estudié toda la primaria y la secundaria, y eso siempre fue un motivo de acercamiento hacia España, ¿no? Todos los hermanos maristas pues eran españoles y la educación que recibimos pues era basada mucho en el sistema español, ¿no? Y bueno, mi cercanía con España continuó a través de Aventura 92, que siempre lo menciono porque siempre tengo la intuición que en algún momento, en alguna reunión de estas, voy a encontrar un antiguo expedicionario de Aventura 92, y eso también fue algo que me hizo cambiar, me hizo abrirme las puertas hacia el mundo, ¿no? Y les voy a contar en esta oportunidad pues que Guatemala es latitud de flores y granizo. Es una tierra de humedad, mucha humedad, hay mucha agua, hay ríos, lagos, orquídeas. Es un país de biodiversidad, de flora y fauna. Cuauhtémoc significa tierra de bosques en la lengua náhuatl. A ver, la superficie de Guatemala más o menos es de 109.000 kilómetros cuadrados, un equivalente, para que se hagan la idea, del 21% de la superficie de España. Sería más o menos, según lo que estuve calculando, la suma de Castilla y León, Euskadi y Cantabria juntos. Una población de casi 18 millones de habitantes, se dice que son 20, ya que se calcula que hay 3 millones que residen en Estados Unidos. Más o menos equivale al 37% de la población española. Estamos compuestos en varios grupos étnicos que en realidad al final se dividen en 4, que serían los mestizos, un 56%, los indígenas mayas, un 41%, indígenas no mayas, más o menos el 2%, y otros que ya son un 0.5%, pero que son descendientes de chinos, de árabes, libaneses, iraníes, turcos, rusos, ucranianos, etc. La edad promedio son 22 años, comparado con España son 44 años. Somos un país de jóvenes. Un 30% de nuestra población, un 70% de nuestra población es menor de 30 años. Para que se hagan una idea más o menos cómo es la pirámide de edades. La esperanza de vida ha crecido, es un 74%, comparado con España pues no estamos tan lejos, aquí es el 82% más o menos, 83%. La población urbana es un 52%, comparado con España, pues España es el 82%. Es cierto que la estructura económica de nuestro país depende mucho de la agricultura. Y esa agricultura es la que nos ayudó y nos salvó en el momento más crítico de la humanidad, que fue la pandemia. Prácticamente los países agrícolas alimentamos al mundo porque la economía, la agricultura siguió funcionando, siguió trabajando. Y de suerte lo que era la distribución de productos también siguió funcionando con esas estrategias de las cuarentenas y todo eso, pero por lo menos creo que el mundo no fracasó, no cayó en una crisis peor gracias a la agricultura. Los países que son más industrializados, ellos pues, van a tener muchos problemas, pues, de suerte tienen gobiernos que los pueden subsidiar, pero yo creo que tampoco es una broma para el futuro. Estos países que han subsidiado pues, pueden tener muchos problemas en el corto plazo. Luego, la capital pues, es la ciudad de Guatemala. Más adelante vamos a ver un poco sobre esta ciudad. Tiene 3 millones de habitantes, aunque realmente hay más, en el sentido de que esta gran urbe ha ido tomando otros pueblos aledaños como Misco, Matitlán, San Catalina Pinulas,
y otros, pues que al final no sabe uno dónde está la frontera de la ciudad capital y dónde comienza la frontera de los otros municipios. Fue fundada en 1776, más adelante veremos esto. La orografía del país, pues realmente la parte sur son montañas, una cadena de montañas, donde está la mayoría de la población, y hacia el norte se encuentra la parte del Petén, que es donde está la biosfera maya, es la parte quizás más deshabitada. Ahí prácticamente surgen las dos cuencas, que va hacia el Caribe y que va hacia el Golfo de México, donde hay pues unos ríos bastante caudalosos, con mucha fuerza, inclusive el río Usumacinta, que es el más largo, que tiene 850 kilómetros, es una fuente de producción de energía eléctrica. Y estamos, la parte de la costa sur, que también es una planicie tipo sabana, donde hay ríos más cortos, bastante caudalosos, sobre todo ahorita pues en la época de lluvias, son ríos que crecen a una buena altura y pues producen muchas inundaciones. Bueno, históricamente, ¿cómo comienza la población en Guatemala? Sí. Los primeros grupos, Sí. los primeros grupos indígenas que habitaban en el país pues, estuvieron en la parte central en Huehuetenango, donde surge el idioma maya, proto-maya, o mejor conocido como Nabetzig, que en quiché significa antigua lengua. De este grupo lingüístico, hagan caso del latín si lo quieren comparar con Europa, surgen cuatro principales ramas, que son la huasteca, la yucateca, que va hacia el norte, la occidental, que es el Tzetzal Mayor y Sanjobal. El Sanjobal todavía existe en la región de Huehuetenango, y la parte oriental, que es el quiché mayor y el mam, que es hacia el sur de la parte sur de Guatemala. Por supuesto, estas, como ven ustedes en el mapa, la distribución de estos idiomas no surgieron paralelamente, sino eran movimientos migratorios que venían diferentes grupos, venían toltecas, venían grupos aztecas, venían diferentes movimientos migratorios, y luego que iban mezclando y creando y modernizando estas lenguas. Ya cuando llegaron los españoles, por supuesto, ya ustedes pueden ver que hay una bifurcación más grande de lenguas, ¿no? Que quiera que no, cada lengua empezó a tener también sus subgrupos. Solo la lengua quiché, por ejemplo, tiene más o menos 20 subgrupos de formas lingüísticas. Claro, esto después se fueron convirtiendo ya en idiomas un poquito más definidos, y empezaron a surgir pues, idiomas como el acateco, el achí, el aguacateco, el chalchiteco, el chortí, el chuc, mopán, itzá, ixir, cachiquel, quiché, mam, canjobal, quechí, poconchí, antiguamente llamado jacalteco, que hoy es el poquí. Está el pocomán, zacapulteco, zicapense, tectiteco, chutují y uspanteco. Además de otro montón de lenguas muy minoritarias que están prácticamente desaparecidas, otras ya se extinguieron totalmente. De todos los guatemaltecos, quizás 5 millones son los que hablan las principales lenguas, que es el quiché, quechí, cachiquel y el mam. Son las lenguas quizás que más se hablan. También está el chutují. Ahorita actualmente pues la Academia de Lenguas Mayas está trabajando desde hace muchísimos años en creación de diccionarios, tratando también de plasmar una gramática con cada una de las 23 lenguas mayas que tenemos. Es algo difícil. Realmente, si lo queremos comparar con los idiomas actuales europeos, hasta que no venga un Nebrija o un Andrés Bello que plasme la gramática en el idioma quiché, por ejemplo, o que venga una gran obra como la de Cervantes, que haga una obra que plasme también la gramática del idioma quiché, va a ser muy difícil también unificar. Estuve aprendiendo idioma quiché cuando estaba en la Universidad Landívar en mis primeros años de arquitectura,
y la maestra era de Momostenango. Y resulta que mi madre iba a comprar tejidos para su fábrica a Chichicastenango. Yo trataba de hablar, de practicar, ¿no?, mis clases de quiché, y se morían de la risa los niños. Claro, un día llegué con la maestra y yo, mira, Felisa, ¿qué pasó? No me entiende. Dice, es que estamos aprendiendo el quiché de Momostenango, que es muy distinto del quiché de Chichicastenango. Wow, bueno. Eso después lo comprendí en Suiza ya cuando empezamos a hablar el tema de los idiomas alemanes, que el idioma bernés es totalmente distinto al de Liechtenstein y el de Zurich no le entiende a la Alemania del Norte. Bueno, pues eso ya después lo entendí un poco más. Vamos a pasar un poco. Luego viene el pueblo Xinca. El pueblo Xinca era realmente una avanzadilla comercial de los pueblos incas. En la época precolombina habían, digámosle, dos proyectos políticos muy interesantes que en pocos libros de historia los han plasmado. Una era el grupo de los aztecas, que trataba de avanzar hacia el sur por medio de avanzadillas comerciales. Eso era plasmado un poco más por Tenochtitlán y por Teotihuacán, perdón. Y los incas trataban de subir hacia el norte con una avanzadilla comercial, y esto eran los grupos incas. Ahora, ¿qué pasó con los incas? Como eran pueblos comerciantes, tanto los teotihuacanecos como los incas, ellos se mezclaron. Cuando los toltecas tuvieron que huir de Teotihuacán, bajaron hacia el sur y llegaron a la parte esta del Salvador actual, y es lo que crea los pueblos pipiles. Estos pueblos pipiles se mezclaron con los xincas y crearon un idioma completamente diferente a lo que es el grupo maya. Y luego tenemos el pueblo garífuna. Este es otro pueblo muy interesante. Los garífunas eran un grupo de esclavos senegaleses que habían sido llevados por los ingleses a las islas de las Antillas. Se mezclaron con los indígenas arahuacos, y el idioma, por ejemplo, el guajiro, se mezcló con el idioma de los garífunas, que ya venía un poco mezclado entre el senegalés, el inglés, tenía un poquito de francés y todo. Y resulta que en un momento los caribes que venían de Sudamérica empezaron a avanzar hacia el norte y empezaron a atacar y hacer huir a la población garífuna, y ellos empezaron a moverse hacia la parte del norte de Honduras, la parte de Belice, Guatemala, y los misquitos de la parte de Nicaragua. Lingüísticamente es interesante porque normalmente en todos los idiomas es la mamá la que le enseña a uno el idioma, pero resulta que los garífunas, la mujer tiene una forma de hablar con unas palabras específicas y el hombre tiene otras palabras para esa misma forma de hablar. O sea, una cosa complicada. Vamos a entrar un poquito ya más, ya que teniendo esta visión un poco de lo que son los tres grupos principales de pueblos indígenas en Guatemala, vamos a entrar a la parte ya más moderna. Guatemala hoy día está dividido en 8 regiones. Es que se ha hecho un poco con el enfoque turístico, pero realmente son 8 regiones totalmente distintas. Tenemos desde selva hasta desiertos, tenemos desde montañas hasta playas, y tenemos mesetas, tenemos regiones de lagos, e inclusive pues volcanes. Alguna vez más algún volcán aparece con el cono blanco, sobre todo en los meses de noviembre y diciembre. Entonces tenemos una infinidad de regiones y de diferentes formas de vida, y por supuesto con esa multinacionalidad que tiene Guatemala, de 24 pueblos distintos, pues eso le da una riqueza mucho más amplia, que por supuesto también hay una serie de mezclas. En la parte central del país, pues por supuesto se encuentra, se desarrollaron las primeras 4 capitales históricas. La primera fue Ixinché,
que era la capital de los cachiqueles, que en 1524 los españoles la tomaron como su base capital. Luego está la Almolonga, que se encuentra cerca de las faldas del volcán de Agua. El volcán de Agua, usted lo ven al fondo, pues esta ciudad de Almolonga se encontraba más o menos en la parte de las faldas de este volcán, entre 1527 a 1541, hasta que unas lluvias torrenciales llenaron el cráter del volcán y se vino la avalancha de agua. Con tan mala suerte, imagínense ustedes, un volcán tiene 360 puntos donde puede salir el agua. La vertiente de agua fue directo a la ciudad de Almolonga y mató a todos los habitantes. Ahí es donde murió la esposa de Pedro de Alvarado. Y luego se traslada a la ciudad de Antigua Guatemala, que fue entre 1541 a 1773. Es una ciudad barroca, una arquitectura barroca que fue destruida pues, por los terremotos de Santa Marta en el 73 y se trasladó a la actual capital de Guatemala, que fue fundada en 1777. Como ustedes pueden ver, pues más o menos la arquitectura pues, es estilo barroco. Las casas son de un nivel en Antigua Guatemala y la mayoría de arquitectura estaba formada por palacios y monasterios que eran de 2 niveles. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. ¿Sí? Vale. Tal vez más cerca, ¿verdad? Ah, vale. Ustedes ven aquí, por ejemplo, el arco de Santa Catarina, que es uno de los monumentos arquitectónicos coloniales más importantes de la ciudad y más emblemáticas de Antigua Guatemala. Sí, es una belleza. Y era pues para unir precisamente 2 conventos para poder llegar a una iglesia a rezar. La ciudad antigua pues, estaba dividida por 4 parroquias en ese momento, eran parroquias monásticas, ¿no? Que eran franciscanos, dominicos, mercedarios, y no recuerdo cuál era la cuarta, no quiero meter las patas, es una barbaridad. Por supuesto, el esquema habitacional, heredamos toda esa estructura arquitectónica que viene desde los tiempos romanos, que era el patio central con una fuente, un corredor alrededor de este patio y todas las habitaciones rodeaban este corredor. Y eso se repite en Sevilla, se repite en toda la arquitectura española, en la historia de la arquitectura española, y eso llegó hasta nuestros tiempos en Guatemala. También en ese centro, en la parte central del país, pues se encuentra la capital, que como les contaba, la Catedral Metropolitana, una construcción desde 1783 a 1871, prácticamente 90 años. Esta fue la primera ciudad que fue trazada desde su inicio con trazo neoclásico. Fue diseñada por Francisco de Sabatín, y más tarde él participó en algunos diseños de la ciudad de San Petersburgo. San Petersburgo todavía fue después de la ciudad de Guatemala. Luego, claro, la evolución de la ciudad durante varios siglos trató de mantener cierta arquitectura, ¿no? Y sobre todo en los años 40 se trató de hacer el estilo neocolonial o el ecléctico. Y ustedes pueden ver aquí el arco del Palacio de Correos, que trata de emular esta parte colonial. Y por supuesto es una capital moderna. Quienes hayan estado en Guatemala pues habrán visto los edificios modernos que tenemos. Todos son antisísmicos. Estamos es un valle que es muy sísmico. Yo cuando trabajaba con el arquitecto Santiago Tizón, recuerdo que una de las premisas que se tenía era que el valle realmente es una capa de talquetate, que es la arena que forman los volcanes, que forman las erupciones volcánicas, que abajo era una roca sólida,
Y el Teatro Nacional es donde se encuentra el Teatro Nacional hay una montaña. Esta montaña es una roca sólida y es el único lugar en toda la ciudad donde pueden decir que está segura la gente. Y por supuesto el Teatro Nacional está encima de eso, porque el resto es tierra, en cualquier momento se lava, ahorita que hay inundaciones, han visto ustedes que se lava la tierra, ¿no? Y es precisamente porque es material muy flojo. Y por supuesto, pues la población que se encuentra en el centro de Guatemala, pues están los ladinos, que es la parte mayoritaria, por supuesto, pero también hay pueblos cachiqueles, pocomamis, que habitan sobre todo alrededor, en la parte occidental del centro de Guatemala. Y después hay la foto de Ricardo Arjona y de una cantante de apellido Zelaya, que son, pues, para que vean que hay personas rubias, que hay personas mestizas, y que Guatemala es un crisol, ¿no? Luego, si nos vamos a la parte de occidente del país, que es la parte donde hay mayor población indígena, tenemos, por ejemplo, el Chichicastenango, que es un antiguo mercado que tiene más de 1000 años de existencia. Originalmente era una pirámide y encima construyeron la iglesia. ¿Me escucho? No se oye. Bueno, voy a tratar más cerca. Estábamos hablando de la iglesia de Chichicastenango, ¿no? Y por supuesto Quetzaltenango, que es la segunda capital de importancia en el país. Quetzaltenango también es un núcleo de personas mestizas, pero la población indígena es bastante mayoritaria. La parte occidental del país, pues también ustedes pueden ver que tiene unas maravillas como el lago de Atitlán. El lago este está rodeado prácticamente por 3 pueblos indígenas, son los Sutujiles, Cachiqueles y Quichés. Este lago se formó de la erupción de la caldera de los Chocollos, y esta erupción hizo que se formara el lago y se formaran los 3 volcanes que ustedes ven al fondo, que es el lago de Atitlán, Tolimán y San Pedro. Incluso hay 2 conos volcánicos abajo del lago, que es el cono del Tecolote y el cono de San Marcos. También hay un sitio arqueológico subacuático que acaba de ser recientemente descubierto, que es Samabaj, que es una ciudad que quedó hundida y que ahorita pues se están descubriendo los trazos y algunos vestigios arqueológicos que llaman pues la Atlántida de Mesoamérica. Este volcán este lago tiene una peculiaridad, sobre todo ese cráter gigantesco, que hay unos vientos que se llaman Xocomil. El Xocomil significa furor de los dioses, que es la entrada del aire cálido que viene de donde están estos volcanes hacia acá, y que viene de la costa sur, y choca con vientos fríos que vienen de las montañas de aquí hacia los volcanes. Y eso forma una serie de remolinos y de mareas dentro del lago de Atitlán, sobre todo en las tardes. Y es un momento en que realmente pocas embarcaciones se atreven a cruzar el lago porque son bastante peligrosos estos vientos huracanados. Y por supuesto, pues la población mayoritariamente es indígena. Ahí tenemos la foto de mi amiga Rigoberta Menchú. Pues la gente, ustedes los ven vestidos con sus trajes indígenas, pero tienen su equipo de fútbol, sin ningún tipo de complejo, juegan con su traje típico. Estas señoras sutujiles también siguen todavía corriendo en maratones con sus pueblos, con sus trajes indígenas, con sus jaites, no con tenis, y aguantan y llegan. O sea, es gente realmente que sabe vivir con sus tradiciones. Y en medio tenemos a doña Chonita, que ella es la modelo que sirvió para la moneda de 25 centavos que le llamamos la choca. Chocos son en Guatemala las personas que no pueden ver, o que son tuertos, o que necesitan gafas, les llamamos chocos. Y por eso la moneda, como sacan un perfil,
le llamamos la choca. Luego está la región de las Verapaces, que es un poquito más al centro del país. Es un clima muy especial. Hay una lluvia que se mantiene constante, es una lluviecita, una humedad que está en el ambiente, se llama chipi-chipi. Yo creo que aquí hay regiones en España también, sobre todo al norte, ¿no? En Santander, que también hay algo que se llama como chipi-chipi, o chiribiri. Chiribiri es en Bilbao. Es un microclima. Estas son unas montañas altísimas. Ahí está el biotopo del Quetzal también. Es una región donde hay muchos quetzales. Fue una región que para los españoles fue pero muy difícil conquistar. No pudieron ser conquistados hasta que los dominicos, Fray Bartolomé de las Casas, llegaron con cánticos, y con eso fue la forma en que ellos empezaron a ganar. Eso sí, los dominicos le dijeron a las tropas españolas: ahí de ustedes se les ocurre venir, porque eso se hubiera olvidado. Y la verdad que es interesante el proceso de cómo fue pacificado esta región, porque era una región muy inhóspita, muy difícil para poder conquistar por la guerra. Que no quiero hacer anuncio de mi libro, pero en el libro precisamente sobre los Prera, Sierra de Cobán, trato de unificar esa historia de lo que pasaba en esa región y de lo que pasaba también en Portugal y en otros lugares con mis antepasados, para poder entender por qué emigraron a esa región y por qué estaban ahí. Y es interesante porque esta región, para poderla colonizar también, después de la independencia de Guatemala, los mexicanos iban avanzando su frontera poco a poco. Entonces el gobierno de Guatemala tenía que ver cómo frenaba esa pequeña invasión, porque tomaban una finca por acá, luego movían su frontera hacia el río X y así. Y contrataron a las empresas de colonización. La primera fue una inglesa, que más o menos fue de 1825 a 1837. En esa empresa, ese contrato decía que los ingleses tenían que colonizar esa región de ahí, poblarla, pero con la mayoría de pobladores, el 25% de ellos tenían que ser españoles y portugueses, preferiblemente de las islas. Y de esa cuenta, mis antepasados, mis ancestros preras, venían de las islas Azores, y era ese grupo de portugueses que llegaron a colonizar la parte de entre Salamá y Cobán. Más tarde vinieron la colonia belga, que fue entre más o menos el año 1837 a 1845, y con los belgas vinieron los alemanes, los austriacos, franceses, armenios, y bueno, había otras nacionalidades, pero también era esa misma mecánica de tratar de expandirse para evitar el corrimiento de fronteras. Claro, estas gentes eran europeos. Imagínense a los ingleses, imagínense a los alemanes que tenían que ir a aquellas regiones donde había malaria. La empresa inglesa fracasó, precisamente porque todos se les murieron de malaria. Los únicos que sobrevivieron fueron los portugueses. Por eso decían de que la piel dura de los portugueses era lo que hizo fuerte a muchos a sobrevivir, a muchos mestizos, ¿no?, en esa región. Por supuesto, todos estos pueblos alemanes se mezclaron en Guatemala, y ustedes tienen el ejemplo de Nana Winter, que es esta señora que está aquí en medio, que es el quechí alemán. Ella es indígena quechí, habla perfecto quechí, es la mayor promotora del pueblo quechí en las Verapaces, pero es hija de alemanes, y es rubia, de ojos verdes. Y también pues ven otros descendientes alemanes, ¿no?, que hay una colonia muy grande, más o menos son como 3.000 alemanes en esa región. Y entre todos también tenemos pues del grupo ladino a nuestro queridísimo Barrondo, que es nuestro medallista de plata olímpico, que es de esta región.
Bueno, no quiero atascarme mucho con cada una de las anécdotas de cada uno de estos lugares, ¿no? Luego vamos hacia la parte del Caribe, que es pues, cálido, por supuesto, es un cálido tropical. Ahí es donde también se encontraban el castillo de San Felipe de los españoles, que era para evitar precisamente también la invasión de ingleses. Y esa región de ahí pues fue la parte que los belgas más se dedicaron a colonizar, y de alguna forma pues tuvieron también un éxito, ¿no? para poblar esta región. En esa región es donde se encuentran los garífunas. Ustedes ven aquí a la población garífuna. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algo que mucha gente no sabe, y esto lo descubrí precisamente investigando sobre mis ancestros. Yo también tengo el 3.2% de genes nigerianos. Yo cuando me contaron eso, me decía, maestro, se equivocaron, ¿qué pasó? Pues no, buscando entre los ancestros, encontré quiénes eran mis antepasados que habían sido esclavos en San Jerónimo. Y resulta que los dominicos, ellos tenían su criadero, aunque suene feo, su criadero de esclavos negros para consumo propio. Y cada ciertas generaciones compraban en el mercado inglés 2, 3 hombres de color. Y casi todos eran del grupo étnico Yosuda, que es de Nigeria, y Esan, que era el otro grupo. Y estos se mezclaron con los indígenas. Y sí, hay muchísima gente mulata, muchísima gente que puede ser, digamos, el típico guatemalteco, pero murullo, con el pelo colocho, y que no saben. Creo que si buscan entre sus genes, tal vez descubren más o menos si traen genes nigerianos. Pero este era totalmente un grupo afrodescendiente distinto a lo que es el grupo garífuna. Claro, esa mezcla que hay, conforme han pasado los años, pues gente que estaba en San Jerónimo, en Cobán, muchos indígenas quechis que también estaban mezclados con estos afrodescendientes, también se han ido mezclando por cuestiones de comercio, por movimientos migratorios y todo hacia la parte del Caribe, y se han mezclado pues con los garífunas. Luego vamos hacia la vertiente del Pacífico, también muy cálido, muy caliente. Es donde está la cadena volcánica, y ustedes pueden ver el color de las playas, pues esa arena negra, no es la arena blanca que uno imagina en el Caribe. Y el clima es tropical de sabana o el clima subecuatorial. Y aquí es donde mayor mezcla de pueblos se ha dado. Hay un fenómeno, bueno, ahí es donde se encuentra la mayor cantidad de fincas de producción, tanto de azúcar, hay mucho café, algodón. Y claro, los trabajadores normalmente son indígenas que viven en las montañas, en las sierras, y bajan a la costa para trabajar. Y casi siempre pues es muy raro que repitan la misma finca donde trabajan ellos, donde consiguen trabajo, es a donde van. Entonces se da mucho el fenómeno también de que hay muchas familias donde tienen muchos hijos que son de diferentes papás, de diferentes grupos étnicos, y esto se ha dado durante los últimos 200 años. Y por supuesto, esas mezclas es donde ha un poco enriquecido a esta población. También ahí hay descendientes de trabajadores de las Islas Gilbert, que hace 200 años Guatemala permitió el ingreso de migrantes de las Islas Gilbert para trabajar. Entonces son polinesios que también se fueron mezclando con los indígenas de la costa sur de Guatemala. Hay también una cantidad, por ejemplo, ahí también se encuentran grupos gitanos, posiblemente que llegaron en tiempos de la colonia, y es la población más o menos que se encuentra hacia la parte, dando la frontera hacia El Salvador. Luego nos vamos a la parte oriental de Guatemala, y ahí esa es una región muy muy especial. Es el puro desierto, es un clima seco. La ganadería es el principal movimiento económico en esta región,
es quizás donde más o menos población indígena hay y hay más mestizos. Aquí se da prácticamente la fusión también entre la cultura xinca, de la que ya les había enseñado antes, y están los ladinos pardos, que es la mezcla entre afrodescendiente, indígenas chortís y españoles. Esta gente que se dedica mucho a la ganadería ahí le dicen que es la ley del Far West, o yo a veces los comparo con los chechenos, ¿no? O te aman con amor, jarocho, y si te odian, mejor ni pases enfrente. O sea, ahí es realmente el Far West, ¿no? El lejano oeste. Y también hay, por supuesto, poblaciones de grupos cimarrones, que cimarrones son los afrodescendientes que escaparon precisamente de las granjas de esclavos, ¿no? Y es donde hay mucho migrante asiático, mucho migrante europeo, hay apellidos como Berciano, Stupinian, por ejemplo, que son de origen armenio, hay apellido Pocus, que es de origen ucraniano, y así vemos bastantes apellidos de descendientes europeos. Aquí es donde se encuentra la Basílica de Esquipulas, que es una ciudad que se encuentra entre las tres naciones, entre El Salvador, Honduras y Guatemala. Y siempre se ha pensado que si un día Centroamérica vuelve otra vez a unificarse, pues Esquipulas sería como la capital, pues se encuentra en el Trifinio, ¿no? Y aquí vemos un poco la población, pues hay población xinca, hay población chortí y están los ladinos, que es la mayor parte de la población. En Esquipulas, por cierto, la catedral de Esquipulas, que fue construida en 1758, es donde se encuentra el Cristo Negro de Esquipulas, que fue esculpido por el portugués Quilio Cataño en 1595. Siempre se creyó que la madera era color negro desde el origen. Sin embargo, el arquitecto Andrade, que restauró al Cristo Negro, descubrió de que el color negro era por el humo de las candelas y que, por supuesto, todo el mundo, todos los feligreses que llegan, pues, besan, tocan la imagen, y eso ha ido haciendo el color de esta madera. Y sí, después de 400 años supongo que tendría esa teoría, ¿no? Y luego nos vamos hacia la parte norte del país, que es la parte quizás más interesante, que es donde están prácticamente toda la arqueología maya. Se encuentra la biosfera maya, tiene más o menos 35.800 kilómetros cuadrados, la mayor parte es selva. Aquí es donde se dio el apogeo precolombino, del preclásico y el clásico de la cultura maya. Tikal se encuentra en este sector y ahí es donde se encontraba la liga de Mayapán, que estaba formado por el actual pueblo Itzay, que es el pueblo indígena que se encuentra en el centro de esta región. Fue descubierto por Hernán Cortés en 1525, en ese entonces se llamaba Tayasal. Luego los primeros misioneros franciscanos llegaron en 1618 y le llamaron Nojpetén. Y luego, cuando los españoles finalmente lograron llegar, también para conquistar hasta 1697, o sea, pasaron prácticamente siglo y medio para que los españoles puedan llegar a esta región y conquistarla. Y en algún momento fue parte de las Verapaces, hasta más o menos en 1866, cuando Vicente Serna lo declaró como un departamento separado de las Verapaces. Con la idea, pues, de poderlo desarrollar y darle una autonomía administrativa más manejable. Y por supuesto, pues aquí están los pueblos itzáes. También existían pueblos lacandones. Los lacandones, desgraciadamente en los años 40 fueron perseguidos un poco por diferentes gobiernos, pero era porque el presidente Ubico, el dictador Ubico en Guatemala, los exponía el día de su cumpleaños, pues como si fueran joyas o animales del zoológico, ¿no? Y entonces esta gente empezó a emigrar poco a poco con esas persecuciones hacia México, y actualmente pues se encuentran en la parte
Tabasco, ¿no? Que los que conocen esa región pues sabrán mejor que yo cómo las condiciones de estos indígenas. Y les voy a pasar, he ido tratando de saltarme un poco para no consumir mucho el tiempo, he tratado de resumir un poco toda la presentación. Les voy a pasar una pequeña video que INGUAT está promocionando en los últimos meses, precisamente porque Guatemala ha sacado lo que es la marca país, que originalmente pues era el mundo, el corazón del mundo maya, era el eslogan que tenía INGUAT, pero ahorita ya es un concepto que engloba a todo lo que el país produce, todo lo que el país se forma, ¿no? Voy a ver si logro conectarlo. esto hemos terminado. Traté de sacarlo en 45 minutos precisamente para que no se durmieran ni tampoco para caer con tanto detalle, pero estoy abierto a preguntas. Si quieren más detalles, pues podemos seguir platicando. Muchas gracias, don Carlos, por esta conferencia, por esta presentación sobre Guatemala tan interesante y que realmente nos anima a visitar el país, ¿no? Por esa riqueza natural, cultural, como ha quedado bien patente con todas estas diapositivas y explicaciones. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, pues tiene ahora la oportunidad. Adelante. Hermano marista, ¿verdad? Fui. Y con poco profesor de él. Casi.
Mira, ha sido una presentación muy buena y desde el punto de vista etnográfico, pues a mí me ha completado algunas cosas de las que yo no conocía. Y solamente quiero aportar, desde el punto de vista histórico, veo que por la premura del tiempo no le he dado tiempo a entrar en esta parte, pero desde el punto de vista histórico, Guatemala tuvo una importancia muy notable en el virreinato de la Nueva España, porque estando al lado de México, evidentemente el virreinato se situó en lo que actualmente es México, pero Guatemala, que tenía gran importancia en ese momento por su proximidad, fue Capitanía General. Es una de las primeras capitanías generales que se declararon juntamente con La Habana. La Habana y Guatemala y Caracas fueron las tres principales capitanías generales que se crearon, pues con las mismas atribuciones que tenía un virrey. Capitán general era virrey, y en Guatemala precisamente, y uno de los más importantes que hubo fue Matías Gálvez, que es de la familia de los Gálvez, que solamente hablar de la historia de Hispanoamérica pues da de sí para mucho, porque José Gálvez, que era hermano de Matías Gálvez, era lo que podemos llamar el ministro para América, para Hispanoamérica, y que estaba residiendo en Sevilla, pero precisamente Carlos III decidió que debía estar en América, que es donde tenía su importancia ser ministro del exterior, o ministro de América. Bueno, pues la Capitanía General de Guatemala fue sumamente importante, sobre todo por albergar a un hermano del que luego fue virrey, José Gálvez, pero el hermano de Bernardo Gálvez, que es el que ayudó a la independencia de los Estados Unidos, que fue gobernador de Luisiana, y entonces apoyó la independencia de los Estados Unidos de tal manera, no quiero aquí dar una conferencia al respecto, pero que la familia de los Gálvez fueron sumamente protagonistas de lo que fue la última parte de la colonia antes de la independencia. Y Guatemala pues tuvo mucho protagonismo por ser una capitanía general. No ha aparecido ahí el Palacio de los Capitanes Generales, que me hubiera gustado verlo en la antigua, porque la antigua de por sí es para dar una conferencia muy memorable de lo que es Guatemala, y sobre todo también sobre lo que es el barroco, y no el barroco, sino la cultura del barroco, que Guatemala pues tiene precisamente, por la antigua Guatemala, pues tiene una historia sumamente notable en lo que es la cultura del barroco en Hispanoamérica. Bueno, nada más quería aportar esta parte histórica. Muchas gracias. Sí, no, y en efecto, era la Capitanía General que se constituyó en el Reino de Guatemala, o el antiguo Reino de Guatemala, que abarcaba desde Chiapas hasta las fronteras de Costa Rica de hoy. Era una Capitanía General pretoriana, que le llamaban, y creo que solo dos hubieron en toda Latinoamérica, en toda la historia de España, que dependía directamente de la corona, no dependía de un virreinato. Y bueno, por eso pues también cuando se llevó el proceso de independencia de Centroamérica, estuvimos desfasados con México, porque México era un virreinato que se estaba independizando por su lado y nosotros por otro, ¿no? México fue un proceso de 10 años, nosotros fue más o menos, bueno, un proceso también largo, pero fue paralelo a México, y no fue conjuntamente como muchos piensan, ¿no? Bueno, agradecemos mucho la presencia también de don Amaro González de Mesa, embajador de España en Venezuela, que siguen conservando, él está jubilado, pero siguen conservando esa condición de embajador. Muchas gracias, don Amaro, por acudir, porque además fue usted el que hace muchos años conducía en este mismo salón la jornada de América en Asturias, ¿no? Que creo que se llamaba exactamente
antes de que nosotros reactivásemos hace unos 9 años o 10 el Día de la Hispanidad. Muchas gracias, don Amaro. Y no sé, ¿alguna otra pregunta, algún comentario, algo que se quiera formular por ahí? Tenemos la oportunidad. Adelante, Vicente. Yo considero que, aparte de todo eso que usted ha contado, que es un poco... Hay también el aspecto literario y espiritual que tiene Guatemala, sus famosas leyendas de Guatemala, de las que Miguel Ángel de Asturias fue premio Nobel, creo que sobre este tema. Es un sitio que tiene ese misterio del mundo maya y de todo esto, es decir, que tiene también un aspecto muy importante, porque es un sitio, como cuando se habla de los Balcanes, son sitios geográficos del mundo que han pasado una cantidad de culturas que desconocemos, porque lógicamente un sitio que está en esa situación geográfica que está ese país, pues incluso antes de los españoles, que dicen que si los vikingos, eso será por la parte norte, pero es evidente que es un sitio que debe ser súper interesante por la cantidad de culturas que han pasado por allí. Por eso se hizo el canal de Panamá, porque se iba a haber hecho en Nicaragua, porque son sitios estratégicos al máximo desde hace miles y miles de años, y donde han pasado montones de civilizaciones para arriba, para abajo, porque dice usted que los incas también subieron hacia arriba, que eran de Sudamérica, y los mexicas bajaban también hacia abajo. Por la conquista española se paró aquello, ¿no? Porque si exactamente, ese es el punto que quería decir, precisamente. La conquista les arruinó ese proyecto político. Claro, porque Cortés ganó, yo soy de la Asociación Cultural de Amistad Hispano-Mexicana, ganó porque le ayudaron otras tribus y otras, si no, no hubiera ganado, porque ese era inmensísimo y él llegó allí y hubiera perdido. Pero era un país muy diverso, esa Centroamérica, o como se le quiera llamar, o los mexicas, los purépechas, los toltecas, y todo eso que había ahí, que era muy variado, y como los aztecas eran más bien dictadores, igual que también los incas lo eran en Sudamérica, pues había otra gente disidente que fue manejada para evitar que siguieran esas antiguas dictaduras, como se las quiera llamar. Pero fíjate lo que usted ha dicho de que los incas habían subido y los mexicas estaban bajando, o sea que seguramente que ahí había una mezcla enorme de etnias y de culturas y de cosas. Sí, ¿no? Y hablando esto de las mezclas, ahorita usted me estaba recordando unos aspectos de la historia precisamente de la conquista, pero sobre todo antes de la conquista. Los pueblos que vivían en Mesoamérica, en toda Centroamérica, no estaban ahí pues en paz, o sea, había comercio, había todo eso, pero había momentos del año en que era para hacer la guerra. Entonces se conquistaban mutuamente y andaban viendo quién conquistaba Tikal, quién conquistaba cualquier otro, Yaxá o cualquier otro lugar. Y cuando llegaron los españoles, por supuesto entraron por la parte de México, ¿no? Cortés, su primera estrategia fue hacerse amigo de los tlaxcaltecas, me parece que eran los zapotecas. Y llega, ¿no? Y dicen, ¿y aquí a quién le pagas tributo? Ah, pues el señor que está allá en Tenochtitlán. Ah, pues vamos contra él. Y fueron y ahí conquistaron Tenochtitlán. Y luego, cuando me envió a Pedro de Alvarado al sur para conquistar Guatemala y todas las tierras del sur, la misma estrategia. Y cuando llegó Pedro Alvarado a tierras guatemaltecas, llevaba como 10,000 tlaxcaltecas, 5,000 zapotecas, un ejército enorme de indígenas. Llegó con los cachiqueles y les preguntó, mire, ¿y a usted quién lo molesta? Pues los quichés se llevaron a mi princesa, que mire que me arruinaron mis cosechas, que estamos pagando el tributo todos los granos que cosechamos. Pues vamos. Pero la estrategia de los españoles era quedarse atrás, mandaban a los ejércitos indígenas a despedazar a los otros. Mientras tanto, un par de cañonazos, ya llegaban encima y terminaban de hacer el trabajo, y llegaban con eso, decían, bueno, ¿y a ti quién te molesta? Ah, los utugiles. Pues vamos con los utugiles. Y así hasta que fueron dominando el país. Y ahorita dice la gente, no, es que aquí hay quichés, hay cachiqueles, y es cierto, hay una delimitación más o menos cómo están los pueblos indígenas en Guatemala,
pero muchos están mezclados precisamente con esos pueblos tlacastecas, por ejemplo, San Agustín Aguazacastlán, en el Progreso, es un pueblo netamente tlaxcalteca. Mucha gente tal vez no lo sabe, pero son descendientes de ellos, ¿no? Y yo creo que ese ha sido esas mezclas que han... Además esa cultura maya es mucho más amplia que ese país, es de toda Centroamérica y de México, que es un misterio, porque dicen que desaparecieron por las sequías y todo eso, pero no está demostrado. Es un misterio ese pueblo con la cantidad de calendarios, de cosas tan increíbles que tenía ese pueblo maya. O sea, eso es un misterio mundial. Sí, bueno, no desaparecieron, pero sí decayeron. Ya cuando llegaron los españoles, los primeros españoles náufragos a Yucatán, ya estaban flojos. Ya estaban ya flojos, ¿no? Y no fue, con ellos no fue tan difícil la conquista, ¿no? El caso es que no hay que tampoco poner dedo en la llaga de que los españoles destruimos tanto y desistimos y tal. No, o sea, al final, fíjense que al final, claro, la retórica de los libros de historia es esa, ¿no? Pero hay muchas historias que no nos cuentan a nosotros en que en realidad las matanzas eran entre indígenas. Pero que digo que en México, que yo como soy de Salí, tengo familia además allí, hay ahora un presidente que es muy anti-español y muy anti-tal, y que no se debe celebrar nada y tal, porque fue una destrucción enorme, porque es una educación que les han dado, de que en realidad muchos murieron por enfermedades también, que se pegaban enfermedades que no tenían los anticuerpos, y murieron por el choque cultural, el choque... entonces, eso de que fuimos tan destructivos los españoles, que es que nuestra cultura y nuestra colonización fue de las peores del mundo, de las más destructivas. Yo es que soy partidario de no... Soy español, pero no por eso, sino porque pienso que se ha exagerado mucho. Y creo que tenemos que intentar reconstruir, no el imperio, que eso ya no va a volver nunca más, igual que nosotros también fuimos objeto del imperio romano, de los visigodos y de montones de pueblos que pasaron por aquí, y no vamos a ir a pedirles a los italianos, oye, que estuvisteis aquí en España, que además tuvimos 3 emperadores en España, muy importante. Sí. Es decir, que lo que debemos intentar es unirnos, precisamente porque se habla de la hispanidad. Yo creo que es una cultura muy interesante, la hispanoamericana, que es muy importante, que está en países muy estratégicos y que debemos intentar no reconstruir el imperio, sino reconstruir la comunidad iberoamericana, que tenemos el idioma castellano y después todos los demás, que yo no los niego, el vasco en España o el catalán, pero el idioma castellano es muy importante y va siendo el segundo en Estados Unidos y tal, y debemos intentar por todos los medios unificarnos, puesto que ahora hay muchas potencias en el mundo que se quieren también, quieren dominar la estrategia internacional. Yo creo que nosotros también tenemos nuestra estrategia, empezando por el idioma. Vamos, yo es que opino así, y no soy licenciado en ciencias políticas. Muchas gracias. Muchas gracias. En los avances de Cortés yo creo que tuvo mucho que ver esa figura estratégica que tuvo muy cerca a él, que fue su pareja, que muy controvertida, como es la Malinche, que ahora se está descubriendo, ¿no? Una figura muy controvertida. Un musical de Nacho Ortega, no sé. Sí, sobre la Malinche, efectivamente. Sobre la Malinche. Pero es una figura muy interesante, que convendría algún día organizarlo un acto sobre ella, ¿no? La Malinche. Bueno, muchas gracias. Yo tengo un recuerdo muy entrañable de Guatemala, y es cuando en el lago Atitlán, justamente en aquel curso con la Universidad del Valle, me llevaron en una embarcación hacia uno de los pueblecitos que hay, no recuerdo el nombre, y fui a visitar una escuela. Yo no sé si estaban avisados o no, era una escuela infantil. Las niñas todas, bueno, igual que las mujeres en general, en muchos lugares de Guatemala, por lo que yo vi, visten con todavía sus trajes típicos, que además se diferencian según los grupos etnolingüísticos que ustedes nos han mencionado, aunque nosotros los veamos todos iguales, ¿no?, los trajes, pero hay unas diferencias según esos grupos etnolingüísticos, con tonos morados, violetas, con figuras muy variadas, no sé si geométricas, realmente hermosos. Y ahí estas niñas, Armando, perdona por favor, disculpa, perdona un momentito. Ahí
recuerdo que fue para mí muy entrañable pues el hecho de que en esta escuela estas niñas pues, me recibieron con una canción. Unas niñas, todas ellas con su... Por favor, Primero B. Ah, vale, ok. Bueno, muchas gracias, disculpe. Entonces, agradecemos muchísimo esta conferencia. ¿Qué decías, Vicente? No, que no se os veía al subir la Sí, ESA. eso. Sí, claro. No, yo lo que quería decir, ya que me has dicho, que en México también hay montones, cuando hacen desfiles y cosas, montones de variedades de trajes regionales, o sea, es impresionante esa zona de América, es impresionante esa zona. La variedad que hay de etnias, de culturas, de trajes, diferenciados, como tú dices, muy diferenciados. Entonces, mantener eso, porque si no vamos a ser homogenizados todos, vamos a llevar todos uniforme, vamos a llevar, digamos, con esto de esta tendencia al globalismo, a quererse todos ya sin diferenciaciones, que son diferenciaciones que no son ofensivas, porque son de muchos miles de años de tradiciones y de cosas. Bueno, pues muchas gracias, don Carlos, de nuevo, gracias también a la embajadora, a toda la embajada, y por supuesto también También está la podría haber magistral. intervenido la señora esta, perdón, Sí. la interrupción, que dijera ella algo, porque es que es una Sí, señora que está tiene los micrófonos, que es una si embajada, quiere comentar algo. que opine algo, que hable algo. Yo felicitarle a don Carlos por la brillante exposición. Guatemala es un país maravilloso, con todo lo que nos ha enseñado, invita a conocer. Mi curiosidad es, con tanta variedad étnica y tanta diversidad, ¿se mantiene todavía, por ejemplo, el idioma? ¿Sí? Sí, se mantiene. Bueno, el 60% de la población habla su propio idioma. Hay lugares donde no hablan más que su idioma y posiblemente hablan el idioma del vecino. Incluso hay lugares donde no hablan español. Hay muchas anécdotas. Recuerdo que hace unos años el gobierno empezó a trabajar el plan piloto de la educación bilingüe, de tal forma que les dan la educación en su idioma local y el español como, digamos, un segundo idioma, ¿no? Fíjate. Y había unos alcaldes de la frontera en México, con México, ¿no?, que levantaron la mano y dicen: señora ministra, mire, ¿por qué no nos pone el inglés? ¿Y para qué? Les dice, ¿qué me decimos? Es que nosotros queremos preparar a los muchachos para que crucen la frontera. O sea, pero la cosa que ese multilingüismo que tenemos pues ha sido también muy complicado, ¿no? En el sentido que solamente en el departamento de Quetzaltenango hay 3 idiomas lingüísticos. Entonces, ya se imaginan ustedes darles los libros que normalmente vienen en un lado español, del otro lado en el idioma local, para que aprendan a leer todo, y administrar un departamento, el sistema de educación de un departamento en 3 idiomas, ¿no? Y encima, como les contaba, el quiché de Momostenango no es el mismo de Chichicastenango. Entonces tampoco es tan fácil poder dar una educación con una gramática X, porque resulta que hay un idioma quiché que tiene una influencia xutujil, entonces hay palabras que cambian, hay expresiones que cambian. En otros lugares la gente habla con algunas palabras prestadas del español, en otros lugares hablan con palabras prestadas del quechí. O sea, va variando también un poco la cercanía hacia el mundo occidental o un poquito más su contorno, ¿no? Y por eso pues digo, o sea, la gente habla todavía sus idiomas, está tratando de mantenerlos, que no se pierdan. El idioma Xinca es un idioma que está muy bajo, creo que solo 15 personas lo hablan. Hay un idioma que se llama Ixil, que hace un par de años, con el coronavirus, me parece que murió la última persona que hablaba el idioma. Sus nietas hablan español, o sea, ya no, ya se perdió. Entonces la Academia Maya de Idiomas Mayas está tratando de rescatar eso, de crear diccionarios multilingüísticos. Por supuesto hay palabras que se mantienen más o menos comunes, como aguachalal, que es hermano,
Malquiosh, que es gracias, que en casi todos los idiomas mayas se usa, Ma, que es no, y así, algunas palabras que tienen, claro, su raíz protomaya, así como el latín que tenemos nosotros, pues hay palabras como el italiano que capisco y yo te hablo, ¿no? O sea, es también hay ese tipo de unión, ¿no? De sincretismo, ¿no? De vínculo. Pero además en Paraguay el idioma es el guaraní. El guaraní. Lo han hablado hasta los presidentes. Sí. Incluso el Stroessner ese, que era de ascendencia alemana, hablaba el guaraní, o sea, Sí. que era un segundo idioma. No, un segundo, Es que es es idioma cooficial. el idioma, ¿Eh? sí, Paraguay digamos que es el idioma hablado después del español. Nosotros somos bilingües, no es el segundo idioma, Pero eso no somos sabes. bilingües. ese Gente, país no es el segundo idioma, son es- idiomas cooficiales. Exactamente, son Bueno, cooficiales. pero Sí. Pero sí, es que me he expresado mal, pero quiero decir que tiene muchísima importancia, que no se ha aprendido el idioma. Nosotros sí que hemos mantenido el idioma. Después se puede toda la aprender el población. inglés o el francés, Sí. pero está antes el guaraní. Sí, Igual pero, que en pero es Guatemala, como dijo pues, usted, es cooficial. Es cooficial. Sí, exactamente, es así. Eso fue en gran medida a la mano de los jesuitas. Sí, Lo que de hecho permitió el primer conservar el idioma que guaraní. hablan los paraguayos es el guaraní, Es el guaraní, porque es como la lengua lengua materna. materna, efectivamente. Sí. Así es. es muy interesante, ¿no? Ha sido precioso. Sin duda alguna. No sé si alguien más quiere intervenir, alguna otra persona, pues con mucho gusto. Y si no, pues ahora tendremos ocasión, mientras tomamos un vinín, de compartir también de manera informal. Adelante, Alba Rosa, que quieres decir algo. Sí, una cosa que pienso mucho, porque yo me tocó un poco de latín, y hoy una lengua muerta, ¿y cómo si antes se habló, por qué se perdió? O sea, esa es mi pregunta. Bueno, probablemente por la evolución, ¿no? El latín en los distintos territorios donde estaban los romanos, pues derivó en distintas lenguas que con el discurrir del tiempo justamente pues se fueron diversificando hasta el punto de constituir pues lenguas diferentes. Es una cosa que he pensado muchas veces, porque a mí me tocó, ¿eh? O sea, Y a mí, sí. no. Era obligatorio. Sí, hasta el Vaticano, con el Concilio Vaticano II fue donde ya mermó un poco, creo yo, ¿no? En el sentido que ya no siguieron las misas en latín, ya el cura pues ya no daba la espalda, sino ahora la daba hacia el público. Y sí, yo creo que ahí es donde se perdió un poco, ¿no? Porque la gente rezaba en latín. Yo no era por las misas, eran las declinaciones y todas esas historias, ¿eh? Y lo traducía bien, pero pronunciarlo me quedaba muchas veces escribiéndolo 40 veces. Por eso es tan importante el promover la diversidad sin quebrar la unidad. Ese sentido unidiverso, si vale el término al que antes nos referíamos, porque, por ejemplo, si no hay un cuidado del idioma suficiente, pues corremos el riesgo, en el caso del español, al que ahora nos hemos referido, se corre el riesgo de que en Guatemala pasase a ser, con el discurrir del tiempo, el guatemalteco, en Paraguay el paraguayo, en Colombia el colombiano, en Argentina el argentino, y entonces se quebrase esa unidad y no nos entendiésemos. De ahí la importancia de la labor que están realizando no solo, pero en gran medida también los lingüistas, todas las academias del mundo hispanohablante, todas. Incluso en nuestros diccionarios, pues ahora se recogen las voces, las peculiaridades idiomáticas de los distintos países a lo largo de esto. Términos, por ejemplo, que aquí han caído en el desuso y sin embargo pertenecen a nuestro acervo lingüístico, pero porque son más utilizados en otros países. Por ejemplo, la palabra alcancía, que aquí prácticamente no se utiliza en España, es de uso corriente, no sé si en Guatemala probablemente, en Paraguay, la hucha que aquí decimos, ¿no? Yo lo pregunto a mis alumnos universitarios, no saben lo que es la alcancía, es que lo he preguntado, no lo saben. Y otras, ¿no? ¿Qué es un terno, por ejemplo, para referirse a un traje, como me decía un niño ecuatoriano? ¿Qué internado vas? Un niño trajeado y tal, ¿no? O alcusa, la alcuza que es la vinagrera con la aceitera que escuché en Chile, ¿no?
y tantas palabras. Platicar, por ejemplo, o pulular. Yo creo que aquí nunca he escuchado pulular, pero sí se usa. Sí se usa. Todavía se usa, todavía se usa. O fungir, que antes decía yo al leer el currículum de don Carlos, que aquí no se utiliza en México y Guatemala mucho, ¿no? Fungir, por lo menos. Funge de ministro consejero. Aquí decimos, desempeña el cargo. Fungir no se suele utilizar, que yo sepa, vamos. Y ahora es chaleco cuando el chaval te dijo que eterno. Si es posible, sí. Que Sí, lo llevaba. se refiere a las tres piezas, sí. Sí, no, y además me parece que el idioma español que tenemos en Latinoamérica también es la unión con idiomas indígenas. Entonces tenemos muchas palabras en Guatemala que por supuesto tal vez en Paraguay no las entenderán, pero las intuirán, pero que son de origen maya. Por ejemplo, Ixto. Ixto es niño en quiché. Pataj es muchacho. ¿Qué otras palabras? Hay una serie de palabras que uno no se da. Xolco, por ejemplo, es alguien que no tiene dientes, que viene de xol, desdentado, ¿no? O sea, son palabras que usamos a diario en Guatemala, no nos damos cuenta, todo el mundo las entiende. Pero claro, cuando venimos acá a España, a veces se nos quedan viendo como, ¿qué quiso decir, no? Y eso pasa lo mismo en Paraguay, pasa lo mismo en Salvador, bueno, solamente para decir muchacho. En Guatemala es patojo, en Salvador el cipote, ¿qué otro lugar? Bueno, el chavo en México. O sea, cada país tiene su forma de decir lo mismo, ¿no? Y es esa riqueza del español. De todas maneras, lo que está admitido ya, y no porque queramos ser chauvinistas, es que la Academia de la Lengua Española es de las más serias del mundo y está mucho mejor que la inglesa, por ejemplo, y que de otros países europeos. O sea que no tenemos por qué tener complejo de inferioridad porque vamos bastante bien y somos el segundo idioma en Estados Unidos, además. Y se estudia ya el español en China, bueno, el castellano, Rusia. Se estudia en China y en Australia y en montones de sitios, para cuestiones comerciales muchas veces, para comerciar con Hispanoamérica, que es un sitio muy estratégico, muy importante. Bueno, yo creo que... Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias don Carlos, doña Selina, doña Pilar y a todos los presentes. Pasamos a tomar un libro. Gracias a todos.